el Espíritu Santo que está con nosotros. A pesar de que Jesús no está aquí, Él está en el cielo, su Espíritu está aquí. Amén. Su Espíritu no lo podemos ver, pero si creemos en Jesús es porque el Espíritu de Dios nos ha puesto esa convicción en nuestros corazones para que creamos en Él. Así que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y mientras estemos estudiando, elevemos oraciones a Dios que traiga esa convicción en nuestros corazones, porque sabemos, y lo he estado mencionando casi todas las predicaciones, de que Jesús ya viene muy pronto. Amén. Y tenemos que estar preparados, y la preparación empieza ¿qué? En nosotros primero, para que podamos llevar a Cristo a otras personas, ¿verdad? Amén. Claro, al hacerlo también te transforma a ti. Así que antes de empezar, vamos a tener una pequeña oración con nuestro Dios, ¿ok? Oremos. Amantísimo Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por permitirnos de estar aquí. Señor, gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, y pido una rica bendición para cada persona que está aquí, para las personas que vienen en camino, tráelos con bien. Y Señor, si hay una persona aquí o más de una persona, Señor, que está quizás teniendo una lucha espiritual en su vida, que no haya descanso, que pueda tener ese descanso en Jesús. Señor, sé con nosotros. Yo me pongo en tus manos, Señor, y que tus palabras sean predicadas en mi boca, Señor. Así que te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de esta noche se llama la salvación en Jesús. ¿Por qué lo titulé de esta manera? Es que hoy en día hay una gran confusión de cómo ser salvos. ¿Cómo ser salvos? Hay muchas personas que piensan que tienen que obrar para ser salvos. Hoy en día piensan que tienen que hacer todo esto, cuando es tan sencillo de creer en Jesús. Al creer en Jesús, trae convicción en tu vida y empiezas a ser una nueva persona, en lo cual antes no lo podías hacer. Ese es el verdadero persona que ha sido transformado por el poder de Jesús. Hoy en día vamos a estudiar dos historias que son muy conocidas, pero con la ayuda de Dios podamos aprender algo diferente, lo cual podamos también aplicar en nuestras vidas. Vayamos a nuestras Biblias, si lo tienen lo pueden ver aquí en pantalla, en San Mateo 1:21. San Mateo 1:21, un versículo muy conocido, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden, hermanos, que el pecado separa al hombre de Dios. Recuerden que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios le dio una prueba, que no comiesen del fruto prohibido. Lamentablemente, la mujer cayó en tentación y le dio a su esposo para que comiese. Y por consecuencia de ello, hoy en día nosotros estamos en esa condenación, estamos en ese pecado. Pero dice la palabra de Dios que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que salvará a su pueblo de sus pecados. Es importante que notemos lo que dice ahí, de sus pecados, no dice en sus pecados, como hoy en día quizás muchos filósofos están enseñando a la multitud, porque muchos hoy en día piensan que mira, Jesús me salva mientras estoy pecando y puedo continuar esa misma vida y no ver ningún cambio genuino en mi corazón. Y la palabra de Dios no enseña eso. Dice que Jesús viene para salvarte y que te salva de ese pecado que te separa de Dios, porque el corazón de Jesús es para que tú estés cerca de Él. Y así nosotros tenemos salvación en Jesús. Amén. Amén. Así que con eso vamos a la primera historia, que está en Lucas 5:27 al 28, o 5:27 en adelante. Recuerden cuando Jesús vino y nació, Él fue creciendo, obedeciendo al Padre toda su niñez, toda su vida.
Él era 100% Dios y 100% humano. ¿Cómo es eso? Solamente Jesús. 100% divino. Pero Él creció obedeciéndole al Padre. Total dependencia de Él. Ahora, cuando Él empezó su ministerio a la edad de 30 años, Él no había hecho ningún milagro hasta que empezó su ministerio. El primer milagro que hizo fue en la boda de Cana. Y luego de eso, o antes de eso, Él fue llamando a sus discípulos para que le siguiesen. Y uno de los llamamientos que le hizo fue a Leví Mateo. Y vamos a ver lo que sucedió en esa escena. En San Lucas 5, 27 nos dice y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora hago la pregunta, y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que es un publicano hoy en día. Es el cobrador de impuestos. A muchas personas no le caen bien la IRS, ¿verdad? ¿O quién? Porque la IRS se encarga de cobrarle a la gente para que pague sus tributos al Estado, al federal, y entre gana más dinero uno, más le cobran, menos depende, tienes más, te están quitando, y a lo último todo tu dinero se está yendo para el gobierno. ¿Y a quién le gusta eso? Tú estás trabajando duro y que se estén cobrando tu dinero. Entonces, este era Leví. Y él cobraba impuestos para los romanos. Espérate. Por eso Leví era odiado por los judíos. ¿Por qué? Porque Leví, un judío, cobrando impuestos para los romanos. Entonces él estaba traicionando a su propio pueblo. Era algo terrible. Con razón que cuando la gente, los judíos, estaban mirando a Leví, eres un traidor, le odiaban. Pero cuando Jesús vino y le vio, ¿qué le dijo? Sígueme. Y dejándolo todo, él no dijo: mira, voy a pensarlo. No, él cuando vio al maestro sintió una convicción de algo que nunca había sentido, porque había visto al gran maestro enfrente de él, estaba viendo las obras que él estaba haciendo, y él decidió seguirle sin preguntar o sin poner ningún peros, y dejó todo para seguir al gran Señor. Continúa diciendo la historia. Y le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Es algo increíble cuando sucede eso, cuando sucede que Jesús entra en el corazón de uno, ¿verdad? Tú estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida, hasta dar más por el Señor. Así se sintió Leví Mateo. Él dejó todo y dijo: mira, voy a hacer un gran banquete para que el Señor coma con nosotros. Y no solamente voy a invitar a mi familia, sino voy a invitar también a los que están allá conmigo, que no conocen de Jesús, para que conozcan al Señor aquí en mi casa. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Cuando entra en nuestros corazones, estamos dispuestos a no solamente a hacer un banquete para Jesús, sino para llamar a otros que conozcan de Él. El Evangelio tiene fuerza, tiene poder en la vida cuando empiezas a hacer todas las cosas para el Señor. Y Leví Mateo era una persona quien amaba a Dios. Por eso él fue uno de los discípulos. Él fue escogido por Dios porque él conocía el corazón de él. Por la gente, él le miraban como uno de los peores, pero en los ojos de Jesús, él conocía el corazón profundo de él. Y Jesús sabía que él podía trabajar en ese corazón para usarlo después a salvar almas que están perdidas. Increíble. Por eso, hermanos, no pienses que Dios no puede transformarte. Él lo puede hacer.
Solamente cree en Jesús y pon toda tu confianza en Él. Amén. Continúa diciendo la historia. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los escribas hoy en día se pueden conocer como los maestros de la ley, los profesores de la universidad que están dando enseñanzas. ¿Y quiénes son los fariseos? Son los que están sobre todo el pueblo de los judíos, los que conocen la palabra de Dios. Y ellos estaban murmurando contra los discípulos. Me hace recordar al pueblo de Israel. Cuando Jesús, Dios los sacó de Egipto, ellos vieron la gran maravilla que Dios estaba haciendo. Cómo abrió el mar rojo para pasar. Algo que había sucedido sobrenatural que ellos no habían visto. Un hecho tan asombroso. 420 años esclavizado en Egipto. Y cuando ellos salieron, se hallaron frente al mar. A su derecha montañas, a su izquierda desierto, atrás Faraón y sus soldados, sin ninguna escapatoria. Y Dios los ayudó para cruzar el mar. Y ellos vieron todas estas cosas. Dios proveyó para ellos maná del cielo. En el desierto donde no había comida, Él proveyó para ellos. Sacó agua de la roca, que significaba que era Jesús, el fuente del agua. Y en solo días, ellos empezaron a murmurar contra Dios. ¿Cuántas veces nos suele pasar eso? Que cuando tú decides hacer algo para Dios, yo estoy seguro que esa es la voluntad de Dios y voy a hacerlo porque yo sé que Dios me está mandando para hacerlo. Y cuando nos paramos en un punto donde no vemos la salida, queremos regresar hacia atrás como Israel, pensando que era mejor estar donde yo estaba. Y quizás no lo digamos verbalmente a Dios, que estamos murmurando contra Él, lo estamos pensando en nuestras mentes. A mí me ha pasado muchas veces. Y luego empiezo a preguntarme y digo, no, ahora yo entiendo que no estoy quizás diciéndolo, sino que estoy diciéndolo en mi corazón, que Dios no me puede ayudar, cuando yo he visto todo lo que Él está haciendo. Y luego de eso, ahí donde le digo, Dios, perdóname, ayúdame, porque yo sé que tú me puedes ayudar. Yo sé que tú me puedes ayudar, y es lo que hoy en día Dios quiere de nosotros, que cambiemos ese pensar y confiemos en Él, a pesar de que no veamos la salida. Él tiene la salida. Tiene más de 1000 maneras como proveer para cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Y por eso los escribas y los fariseos, que pensaban que conocían la palabra de Dios, pensaban que eran los mejores, eran hipócritas. ¿Por qué? Porque no temían a Dios, a Jesús. Miraban a Jesús como enemigo. Ellos según estudiaban la palabra de Dios, pero no conocían el carácter de Dios, porque Jesús mismo vino a ser una revelación del carácter del Padre. Y cuando ellos estaban viendo esto, lo que Él estaba haciendo, ellos murmuraban contra Él y le hicieron la pregunta: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos, pecadores? Ellos son pecadores, nosotros no. Nosotros somos justos. Y cuando dice la palabra de Dios, no hay ni uno justo. Wow. Entonces, mira lo que le responde Jesús en San Lucas 5:31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque hay salvación en mí, dice Jesús. Amén. Hay poder en mí. Amén.
Yo por eso he venido para salvarte. El pecado te separa de Dios, pero yo he venido para que tengamos esa reconciliación con el Padre. Amén. Amén. Jesús dijo que vino a salvarnos y que tengamos ese arrepentimiento de corazón, y solamente Jesús lo puede dar. Aparte de eso no podemos tener arrepentimiento. Hay quizás muchos predicadores que predican que te tienes que arrepentir, arrepiéntete. Pero Jesús dice, ven a mí y yo te daré ese arrepentimiento que necesitas. Amén. Ven a mí como así estás, porque ¿cómo tú te puedes arrepentir antes de que me conozcas a mí? No es posible. Conóceme a mí, y cuando tú me conoces, tú vas a tener esa convicción de cambiar. Amén. Y cuando necesitas y te humillas ante mí, yo te ayudaré para que seas una persona diferente de lo cual eres. Hay una cita que me gusta en Camino a Cristo, página 21, y dice: el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Tristeza por el pecado. Recuerden que Jesús odia el pecado, hermanos, pero ama al pecador. Por eso tenemos que tener odio hacia eso. ¿Y qué es el pecado? Ayer le hice y me respondieron. Es la transgresión de la ley de Dios. Esto es pecado. Pero Jesús nos salva del pecado. Amén. 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 Por eso tenemos que estar o venir a Jesús para que Él nos dé ese arrepentimiento y Él nos pueda ayudar. Tengo una cita que quiero llevarles. No lo puse aquí, pero vamos en Apocalipsis 3. Vamos en el versículo 3, 15. Y dice mismo el Señor, aquí Juan tenía esa visión y Dios le está diciendo a la iglesia de la Laodicea: yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices tú que soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo cuando leí eso, a mí me impactó. A mí me impactó, y dice Dios, que Jesús, que prefiere que seas caliente o frío, pero que no seas tibio. Y cuando empecé a pensar eso, porque digo, pues Jesús es un Dios de amor, ¿por qué está diciendo estas palabras un poco fuerte? ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú estás caliente en la obra, tú estás haciendo todas las cosas para Él. Y si estás frío, Él puede ir a salvarte, porque sabe que te necesitan. Recuerda cómo Jesús dejó a las 99 ovejas para salvar a esa oveja perdida. Es así como nosotros tenemos que entender el evangelio, que Jesús quiere la salvación para todas las personas. No dice, mira, quiero que seas frío para que te pierdas. No, porque sabe que si tú estás frío, Él te puede salvar. Pero si estás tibio, dices que no necesitas a nadie, y Él no puede salvar. Por eso necesitamos entender que el arrepentimiento, si venimos a Jesús, Él nos da el arrepentimiento y podamos colaborar con Él para hacer todo para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Vayamos a la siguiente historia, en San Juan 8:23. Y habla sobre la mujer hallada en adulterio. Y es otra historia que también al estudiarlo me impacta mucho, de cómo Jesús maneja las cosas, porque Él conoce cómo es las cosas. Él es sabio. Recuerda que Él es Dios, Él es divino. Y dice la historia en San Juan 8:2:
en adelante, y por la mañana volvió al templo, hablando de Jesús. Él regresó al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces, nuevamente, ¿quién? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ellos estaban trayendo a una mujer que fue hallada en adulterio para tentar a Jesús. ¿Tú crees que ellos le habían traído a esta mujer por un motivo para que se hiciera justicia? No. Ellos estaban trayendo a esta mujer que fue hallada en adulterio a Jesús para que así le pusiesen una trampa a Jesús. Y mira lo que ellos dijeron: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ellos estaban tentando a Jesús porque sabían que si Jesús decía: mira, no le pueden hacer nada a ella porque yo la salvo, entonces ellos iban a decir: bueno, Moisés es el quien ha escrito las cosas y en las leyes de él, que fue dada por Dios, entonces tú estás poniendo a un lado lo que dice la palabra de Dios. Y los judíos tenían motivo para apedrear a Jesús. Y decía a Jesús: mira, hay que traer condenación a esa persona, a esa mujer. Entonces los únicos que podían traer condenación a una persona eran los romanos. Los romanos, porque recuerden que los judíos estaban siendo oprimidos por los romanos. Entonces estaba Jesús que no podía hacer nada, ¿correcto? Pero mira también lo que dice en Levíticos 20:10, no pierdan donde están, no lo anoté ahí, pero vamos a Levítico 20:10 para leer lo que ellos estaban clamando a Jesús, o ellos le estaban diciendo a Jesús. Levíticos 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces está diciendo aquí, si el hombre o la mujer es hallada en adulterio, los dos tienen que ser traídos para esta condenación de la ley. Ahora, a mí me sorprende y me hago la pregunta, entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué solamente trajeron a la mujer a condenarla también? Y si ella fue visto en adulterio, ¿por qué no trajeron al hombre para que también él sea condenado? Porque recuerdan que los fariseos y los escribas estaban tentando a Jesús para hacerle una trampa y condenarlo. ¿Por qué? Porque ellos odiaban a Jesús. Ellos querían toda la fama y la gloria para ellos y miraban cómo la multitud seguía a Jesús. Y en vez de alegrarse, ellos pensaron que su reinado de ellos o sus seguidores se les iban a ir, y así buscaban manera para quitar a Jesús del mundo. Y es triste lo que puede hacer el pecado, ¿verdad? Es triste. Estás trabajando contra el Espíritu de Dios. Y esto Dios no lo permite. Es un gran pecado. El gran pecado es contra el Espíritu, ¿qué es? Imperdonable. Cuando tú rechazas a Jesús y aceptas lo que es malo como bueno y lo bueno como malo, entonces no hay perdón. Y es lo que ellos estaban llegando a hacer al rechazar a Jesús, y es algo triste. Así que vemos que ellos estaban tentando a Jesús, y luego continúa diciendo la historia en el versículo 6 del libro de San Juan 8:6, y dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Así que vemos ahí la escena, ¿verdad? De que Jesús estaba en una posición de no poder hacer esto o esto. Y él lo que hizo es, empezó a escribir.
en la arena y empezó a decir o poner ahí sus nombres, los pecados que ellos tenían. Esta persona también ha cometido un adulterio. Quizás no se ha acostado físicamente con alguien, pero en su mente ha pensado de estar con esta mujer. Esta persona ha robado. Le ha comprado quizás impuestos a su prójimo que él no era lícito para hacer. Esta persona ha olvidado su primer amor. Dice que tiene una relación con Jesús, pero ni en las mañanas consagra su vida a Jesús. Y siguió escribiendo y escribiendo. Y la mujer se quedó ahí. Y continúa la historia en el versículo 7. Y como insistían a preguntarle, Jesús se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús permitió que ellos viesen lo que él había escrito allí. Y ellos se quedaron pasmados. ¿Por qué? Porque Jesús le había revelado lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único quien conoce los corazones. Quizás al hombre podemos engañarle: mira, yo estoy haciendo bien, pero a Jesús no podemos. Y por eso es importante, hermanos, que consagremos nuestra vida a Dios. Amén. Si le fallamos, que vengamos y pidamos perdón a Él, porque Él es el único quien nos puede perdonar. Dice la palabra de Dios en primera de San Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Porque son los méritos de Jesús. Uno tiene que reconocer. No podemos decir: mira, yo ya no soy una persona pecador. Soy una persona salvo por Cristo. Y yo me miro como un pecador, pero Jesús me limpia con su justicia, porque Él me ha limpiado con su sangre. Él ha derramado su sangre por ti y por mí. Y es el poder de Jesús que hace esto, y nosotros lo creemos por fe. Por fe en Jesús. Y continúa diciendo la historia. Con eso vamos a empezar a concluir la historia. Dice en el versículo 10 al 11: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Porque en ese momento Jesús la había perdonado. Él pudo haber dicho: mira, vete y continúa haciendo lo que estabas haciendo, pero él, recuerden, no le gusta, o él odia el pecado. Le dijo: ya no sigas pecando. Ya no sigas pecando, porque yo te he perdonado. Yo te he santificado. El proceso de la santificación empezó en ese momento de su vida, que es un transcurso de toda una vida. No pienses de que necesitas ya estar en un nivel de tu cristianismo ya acá como nosotros. Es un proceso, poco a poco Dios te ayuda a cambiar. Y su pecado había sido perdonado por Dios. Amén. Jesús. Así que esa mujer se fue contenta, alabando al Señor, porque ella había sido perdonado. Hoy en día, mis hermanos, vemos a muchas personas que no conocen de Jesús, y es importante que nosotros demostremos ese amor de Dios, y Dios va a traer esa convicción a esa persona. Deja que el Espíritu Santo obra en su vida. Hay veces, hermanos, no digo de esta iglesia, en las otras iglesias que he estado, criticamos mucho a las personas nada más porque vemos cómo están. Nosotros llevemos el evangelio tal como es, y el Espíritu de Dios trae esa convicción, y esa persona puede ser cambiada o cambiada por el poder de Jesús. Amén. Así que, hermanos, sigamos confiando en el Señor y veamos el poder transformador de Jesús en nuestras vidas. Amén.
Amén. Mientras mi esposa canta,